Soy Luz Marina Restrepo, directora científica de Lund Medical, y quiero aprovechar esta oportunidad para contarles un poco sobre mi carrera, qué he hecho, por qué me entusiasmé con el trabajo con células madres. Soy bióloga de profesión y trabajando como bióloga en el Grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética de la Universidad de Antioquia, surgió la posibilidad de irme a hacer una pasantía en el Laboratorio de Células Madres del Hospital San Luis en París. Allí, durante un año, trabajé en ese laboratorio y estando allí, luego surgió la posibilidad de hacer o entrar en un programa de doctorado, también con una beca brindada por el gobierno francés. Entonces me quedé haciendo ese doctorado y ese doctorado, además de trabajar con las células madre hematopoyéticas simples, requería también modificar estas células genéticamente con vectores retrovirales. Mi doctorado entonces se enfocó en eso, en la modificación genética de células madres hematopoyéticas con vectores retrovirales. Luego regresé a Colombia y como ese era un tema que todavía en Colombia no sonaba muy bien, porque estamos hablando de 1997, entonces enfocamos nuestro trabajo en el laboratorio con células de la piel. Nos enfocamos en los queratinocitos y en los fibroblastos, y a partir que son células que habitan en la piel, y a partir de esas células que habitan en la piel tratamos de generar un producto que se llama equivalente cutáneo, porque siempre en nuestro grupo de investigación buscamos hacer traslación de esos proyectos de investigación que se hacen en un laboratorio a algo que pueda servirle a los pacientes, a algo que pueda ser aplicado. Entonces, con ello desarrollamos este equivalente cutáneo y fue algo muy interesante porque justamente cuando teníamos ya ese producto prácticamente listo, surgió un concurso en la universidad que era hacer unos planes de negocios con productos generados en los laboratorios. Entonces participamos en ese concurso que fue ofertado por la revista Dinero y en ese entonces, creo que en el 2003, nos ganamos el primer premio en planes de negocio basados en tecnología y en innovación. Este equivalente cutáneo era pensado o estuvo pensado para pacientes como pacientes grandes quemados, porque cuando un paciente gran quemado requiere tratamiento, entonces requiere unos injertos inmensos de piel y a veces no es tan fácil conseguir la donación de esa piel donada. Entonces, esta era una solución porque uno podía, a partir de un pedacito de piel muy pequeñito, generar en el laboratorio una expansión grande de células, tanto de fibroblastos como de queratinocitos, y con esa expansión construir los equivalentes cutáneos, que no es otra cosa que mezclar esos queratinocitos y esos fibroblastos en un soporte que en nuestro caso era un gel de fibrina. La fibrina es una proteína que está presente en la sangre, entonces nosotros aprovechábamos eso para coagular de alguna forma esa fibrina y formar un soporte en donde crecer estas células. Intentamos en muchos sitios llevar esto a la clínica para los pacientes grandes quemados, pero eso aquí era muy difícil. Los cirujanos plásticos no aceptaban muy bien esta nueva tecnología, no creían en ella. Entonces decidimos aplicar estos equivalentes cutáneos en úlceras de miembros inferiores, que son las heridas que se les hacen a las personas cuando tienen problemas de insuficiencia como vascular. Entonces empiezan a hacer unas heridas en las piernas y esas heridas son dificilísimas de cerrar. Y con estos equivalentes cutáneos, aplicándolos en esas heridas, logramos generar un cierre de las heridas. Yo creería que en el 90% de los pacientes que recibieron el tratamiento. Después de esto, entonces empezamos a buscar otros tipos de células que también pudieran aplicarse, no solo en estas heridas,
sino que tuvieran un rango de aplicaciones más amplio. Y ahí aparecieron entonces las células madre mesenquimales. Estas células inicialmente las obteníamos de la médula ósea, pero imagino que saben lo que implica obtener las células de la médula ósea. Implica que el donante hay que hacerle un aspirado en el hueso de la cadera y esto genera un enorme dolor. Entonces, precisamente por eso tratamos de migrar a otro tejido en el que también se encuentran estas células madre mesenquimales, que es el tejido adiposo. Y empezamos a trabajar con sobrantes de cirugías plásticas, abdominoplastias, más que todo, y con ese tejido graso o de ese tejido graso empezamos a obtener también las células madre mesenquimales. Y las usamos en un contexto que se llama autólogo, es decir, yo obtengo el tejido adiposo de un paciente y las células que obtengo de ese tejido se las aplico a ese mismo paciente. Esto requiere que el paciente espere un tiempo largo para poder obtener esas células, para poderlas expandir en el laboratorio, para poder generar el número o los millones de células que se necesitan para ese paciente. Entonces ahí también había una barrera. Y buscando en la literatura empezamos a mirar qué se estaba desarrollando a través de las células obtenidas del cordón umbilical, de la gelatina de Wharton, una expansión de estas células madre mesenquimales también que podía estar lista en el momento en el que el paciente las necesitara. Y eso era entonces usar estas células en un contexto que se llama alogénico. Es decir, yo obtengo las células de un cordón umbilical donado, pero esas células expandidas en el laboratorio yo se las puedo aplicar a muchos pacientes, para muchas patologías. Pero para poder hacer esto, obviamente, como provienen de una donación, hay que hacerles a estas células una serie de pruebas que nos garanticen seguridad para el paciente. Entonces ahí es donde empieza a funcionar la caracterización del lote de células que vamos a utilizar en un paciente. Estas células tienen una característica muy importante y es que no generan respuesta inmune porque no expresan una molécula que es, digamos, o varias moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que son las que generan al momento de un trasplante o de un implante un posible rechazo en el receptor. Ellas no expresan estas moléculas o los expresan en unos niveles que son muy, muy bajos y por ello no generan entonces esa respuesta inmune en los pacientes, lo que le permite a uno utilizarlas en varias personas sin que haya una respuesta inmune o un efecto adverso por utilizar las células como tal en distintos pacientes. Lo que sí pueden generar, si no se hace una muy buena caracterización de esas células, es, por ejemplo, como provienen de un donante, de un cordón, hay que examinar todos los posibles agentes infecciosos que puedan transmitir, como se hace para la donación de un riñón o de un corazón, ¿cierto? Que hay que estudiar al donante y al receptor. Para el tema de compatibilidad ya está resuelto con estas células, pero hay que mirar también que ese donante no vaya a transmitir, por ejemplo, sífilis o hepatitis B o hepatitis C o HIV y otro montón de agentes infecciosos que hay que caracterizar primero y hay que determinar que esas células que se le van a poner a ese paciente o a esos pacientes no tengan esos agentes infecciosos. Si al hacer la caracterización alguna de estas pruebas resulta positiva, entonces ese lote hay que descartarlo y hay que empezar de nuevo con otro donante diferente y hacer esa misma caracterización. Después de que uno obtiene un número de células considerable que pueda ser utilizadas en una persona, cuando tiene un lote de células, entonces inicia la caracterización de esas células.
Y esa caracterización, como mencioné previamente, incluye determinar que ese donante no tiene ningún agente infeccioso que pueda ser transmitido a un posible receptor. Además de eso, hay que hacer el cariotipo de esas células, o sea, el estudio de los cromosomas de esas células para estar seguros de que esas células están estables genéticamente. Adicionalmente, se hacen unas pruebas de micoplasma, que es otro agente infeccioso. Se hacen unas pruebas también que se llaman de endotoxinas, porque en los medios en los que uno utiliza para crecer las células pueden existir esas endotoxinas y necesitamos que esa prueba también nos dé negativa. Y se hacen unos estudios para determinar unos marcadores que son específicos de estas células y que están establecidos por la Sociedad Internacional de Terapias Celulares y Terapia Génica, para uno poder estar seguro de que está en presencia de células madre mesenquimales. Entonces esas células son positivas para una serie de moléculas y son negativas, como mencioné previamente, para otra serie de moléculas. Entonces uno hace ese panel de anticuerpos y determina con ese panel de anticuerpos en una prueba que se llama de citometría de flujo qué tan homogéneas son las células que tiene en ese lote de células y si tienen esos marcadores que son requeridos. Y todas estas pruebas que acabo de mencionar, además de unas pruebas de diferenciación en las que se estudia si esas células son capaces de diferenciarse a condrocitos, a osteocitos y adipocitos, son como estándares internacionales que le dicen a todos los laboratorios que trabajan con este tipo de células que están dentro de la norma internacional, o que las células que van a utilizar en los pacientes cumplen con esos parámetros internacionales. Entonces todo eso lo hacemos aquí en Lund Medical para estar completamente seguros que las células que le vamos a poner a un paciente cumplen con esos estándares absolutamente y son aptas. En ese momento uno libera el lote, así se llama eso, liberar el lote, y queda aprobado ese lote para ser aplicado en los diferentes pacientes en distintas patologías de las que yo no voy a hablar porque no soy muy apta para hablar de las patologías, pero desde el punto de vista de las células está asegurado ese tema para los pacientes. Todos los pacientes reciben un certificado de calidad de esas células. Ese certificado de calidad va mencionando cada uno de esos parámetros o atributos de calidad que mencioné. Entonces están las citometrías de flujo, los resultados que se obtuvieron para la citometría de flujo, están las pruebas para enfermedades infecciosas transmisibles, todos los resultados que se obtuvieron al realizar las pruebas en el donante. Están todas las pruebas adicionales como micoplasma y endotoxina, cariotipo, pruebas de diferenciación, que son como lo básico que tiene establecido la Sociedad Internacional de Terapias Celulares y Terapia Génica. Y a cada paciente se le entrega ese certificado con esos atributos de calidad estudiados y analizados. Otra cosa muy importante también es la morfología de las células. Entonces se toman fotografías para que el paciente pueda ver que estas células que se le están poniendo son células de una morfología alargada, se llama fibroblastoide, porque no son células redonditas, ellas crecen adheridas al plástico y cuando crecen adheridas al plástico hacen como esas elongaciones de su citoplasma y se ven larguitas, hermosas. Y bueno, y es una nota uno cada día poder mirar esas células en el microscopio y saber que lo que le va a poner al paciente, el médico, en el momento de que se decida por una terapia celular, es un producto que cumple con esos estándares internacionales.